¿Cómo lo sacamos de ahí? El parabrisas. Gritos atrás. Atrás. Lo que está pasando es la pregunta que se hacen muchos franceses. El río ya no parece tan fiable como antes. Carreteras que se han mantenido firmes durante décadas están cediendo de repente. Y el cielo, antes silencioso, ha empezado a retumbar con trompetas, provocando cambios tan inesperados que incluso los expertos se han detenido antes de ofrecer una explicación. No hay sirenas al principio, ni avisos que anuncien que algo va mal. En cambio, hay una creciente sensación de inquietud, la conciencia de que lo que antes parecía predecible se está volviendo desconocido. El tiempo ya no sigue el calendario. Tanto en ciudades como en pueblos, la gente empieza a notarlo. Las conversaciones se interrumpen a media frase. Se levantan los teléfonos. Se mira hacia arriba. No solo por curiosidad, sino por preocupación. Algo está cambiando, y está sucediendo en todas partes a la vez. La pregunta ya no es si están sucediendo cosas inusuales. La pregunta es si estamos prestando atención. Si este mensaje te resuena, dale a me gusta y suscríbete al canal para mantenerte informado sobre las últimas novedades. La presión inicial no llegó como una sola tormenta, sino como la creciente presión del aire ártico que se extendía por Francia, con ríos y arroyos comenzando a crecer mientras el suelo aún estaba congelado. La nieve que había reposado tranquilamente sobre los campos y las colinas perdió su fuerza, transformándose en un lento y denso goteo. La lluvia caía sobre un suelo helado que no podía absorberla. El agua no tenía a dónde ir. Al principio, el cambio pareció mínimo. Las zanjas se llenaron, los charcos se ensancharon y luego las calles se oscurecieron bajo arroyos poco profundos. El agua se filtró en los aparcamientos e incluso en los sótanos. Los escalones de madera se ablandaron, el asfalto se agrietó en los bordes. Lo que antes era suelo firme se convirtió en una base precaria. Para quienes vivían cerca, la amenaza no era grave, sino constante. Las botas se alineaban junto a las puertas. Los muebles estaban apoyados sobre bloques. Las familias escucharon toda la noche el sonido del agua contra las paredes. A lo largo de las riberas, la tierra misma empezó a moverse. Aguas marrones fluían por campos que, apenas unas semanas antes, habían estado blancos de nieve. Las cercas desaparecían bajo las sábanas movedizas. Los árboles se alzaban medio sumergidos, con sus ramas desnudas temblando con la corriente. Al amanecer, la niebla se disipó del suelo inundado, transformando los barrios en lagos silenciosos, donde los tejados y las señales de tráfico flotaban como puntos de referencia en un mundo desconocido. La vida se adaptó como pudo. Lucas y Manon se quedaron en casa en lugar de ir a la escuela. Los vecinos compartían bombas y sacos de arena. Jan y Monique, residentes mayores, eran guiados por senderos empapados por manos firmes. Los equipos de rescate avanzaban lentamente por calles que ya no parecían calles. Sin embargo, entre los gritos de socorro, había momentos de calma, la gente permanecía junta bajo los porches, observando cómo el agua subía y bajaba, hablando en voz baja como para no perturbar el frágil equilibrio. Solo cuando el peligro se hizo real comenzaron las preguntas. Cuando el invierno no solo trae frío sino también la crecida de las aguas, la supervivencia es lo primero. La reflexión viene después. La mente empieza a preguntarse qué significa cuando la nieve se convierte en inundación. Cuando la estación destinada a la quietud trae, en cambio, movimiento. La inquietud no empieza en teoría. Empieza con zapatos empapados, habitaciones oscuras y olor a madera húmeda. Sobre el suelo inundado, la naturaleza continuaba su obra silenciosa. La lluvia trazaba líneas plateadas sobre la superficie. El hielo se rompía y se desplazaba en lentos círculos. Los reflejos de los árboles desnudos se extendían sobre el agua como sombras tenues. Al ponerse el sol, la luz se extendía sobre las calles inundadas, transformándolas en largas franjas cobrizas y grises. La escena era extrañamente hermosa, aunque también conllevaba pérdida. Lo que perturbaba a mucha gente no era solo el agua, sino la rapidez con la que se volvió algo común. Tras el impacto inicial, llegó la rutina, se erigieron barreras, se memorizaron rutas. La vida aprendió a sortear la inundación.
Tanto la historia como las escrituras advierten que cuando la perturbación se vuelve familiar, la atención comienza a disminuir. El peligro no reside solo en la crecida de las aguas, sino en la aceptación silenciosa de ella. Inundaciones invernales. Estas inundaciones son más que una molestia. Son una señal indeleble en todo el país. Muestran la facilidad con la que la tierra firme puede volverse inestable, la rapidez con la que la seguridad puede disolverse en incertidumbre. Y mientras los ríos siguen presionando contra sus riberas y las calles reflejan el cielo, una pregunta persiste bajo la superficie. ¿Se detendrá la gente a considerar lo que revelan estas aguas? ¿O simplemente aprenderán a vivir con ellas sin mirar más allá? El invierno aún no ha aflojado su control, y nuevas señales siguen apareciendo en forma de socavones y deslizamientos de tierra. En varios lugares que parecían tranquilos y a salvo de lo peor de la temporada, los residentes comenzaban a sentirse tranquilos. No había ventiscas, ni vientos rugientes, ni carreteras rurales congeladas, ni escenas de caos. La vida cotidiana parecía normal. Muchos asumían que estaban fuera de peligro. Sin embargo, fue en medio de esta sensación de calma que el desastre golpeó silenciosamente y sin previo aviso. No hubo explosiones, ni alarmas, ni señales visibles de amenaza. El mismo suelo, considerado durante mucho tiempo firme, confiable y permanente, cedió repentinamente bajo sus pies. En instantes, las calles familiares desaparecieron. Las casas de campo fueron derribadas y los Citroën 2 caballos se deslizaron en la oscuridad como si nunca hubieran estado allí. Enormes socavones se abrieron sin previo aviso, dejando profundas cicatrices en la superficie terrestre. Bajo ellos se extendía un vacío profundo e inquietante, un espacio sombrío que nadie podía comprender por completo. La gente se congregaba a cierta distancia, atónita por el silencio, intentando aceptar que, tan solo minutos antes, el mismo lugar había sido un hogar, una calzada, un camino a la seguridad. Lo que hizo que estos incidentes fueran tan perturbadores no fue solo el daño que causaron, sino la total falta de advertencia. A diferencia de las tormentas o los terremotos, que suelen dar al menos alguna pista, los socavones golpean de repente y sin piedad. Son un duro recordatorio: la humanidad no controla realmente el suelo sobre el que se asienta. Al mismo tiempo, las zonas costeras sufrieron deslizamientos de tierra con una intensidad cada vez mayor. Acantilados que habían sido erosionados gradualmente por el océano durante décadas se derrumbaron repentinamente. Grandes extensiones de tierra se derrumbaron, arrastrando árboles, edificios y la historia asociada a ellos al mar. Los expertos lo atribuyen a las fuertes lluvias, los cambios en los patrones climáticos y el debilitamiento de las capas de roca bajo la superficie. Desde una perspectiva científica, estas causas son plausibles. Sin embargo, para muchos creyentes, otra pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué ocurren estos incidentes con tanta frecuencia, tan repentinamente y tan cerca en el tiempo? Las Escrituras han advertido desde hace mucho tiempo que en los últimos días, incluso lo que la gente considera seguro se verá perturbado. En Isaías 24, leemos que las compuertas de arriba se abren y los cimientos de la tierra se sacuden. Y en el Salmo 18, está escrito que la tierra tembló y se estremeció, y los cimientos de los montes se estremecieron. Los socavones y deslizamientos de tierra de hoy hacen que muchos recuerden estas antiguas palabras, no para causar pánico, sino para despertar conciencias. Señalan una verdad a menudo olvidada. La seguridad duradera no proviene de edificios, propiedades ni sistemas humanos, sino de un fundamento sólido en Dios. Cuando el suelo bajo nuestros pies puede desaparecer sin previo aviso, nos vemos obligados a preguntarnos dónde reside realmente nuestra confianza: en la riqueza, en la estabilidad, en la creencia de que tenemos el control, o en el Creador, el único inquebrantable. Estos acontecimientos son un poderoso llamado a la humildad, la vigilancia y la preparación espiritual, no solo para preparar nuestros hogares y comunidades, sino también para preparar nuestra vida interior. Porque si incluso la tierra puede fallar, solo Dios permanece como refugio. Y a medida que el cielo cambiaba, la gente miraba hacia arriba con miedo. En toda Francia, las condiciones no mejoran. De hecho, se están volviendo más severas, alcanzando niveles que muchos franceses no han enfrentado en décadas. Los meteorólogos advierten que este invierno ha superado lo inusual y está alcanzando extremos peligrosos. Cada nueva ola de aire ártico ya no es solo incómoda. Es potencialmente mortal.
En gran parte del norte y el macizo central, las temperaturas continúan cayendo día tras día. La nieve ya no se derrite. Se acumula. El hielo se está extendiendo por las carreteras, los techos y los sistemas esenciales ya se encuentran bajo una gran presión. Vientos fuertes azotan las calles de la ciudad, reduciendo la sensación térmica muy por debajo de los valores reales y provocando congelación y lesiones graves en cuestión de minutos. Las escenas que siguen son inquietantes. Citroën, 2 caballos abandonados en carreteras rurales congeladas. Escuelas y lugares de trabajo cierran sus puertas. Comunidades enteras quedan aisladas mientras la nieve y el hielo bloquean las líneas de trenes regionales para Jan, Monique, las personas sin hogar y las familias sin calefacción fiable. Este frío es más que una simple molestia. Se convierte en una lucha por la supervivencia, momento a momento. Lo que agudiza la preocupación es que los pronósticos indican que las condiciones más duras podrían estar aún por llegar. Se están formando nuevos sistemas árticos, que amenazan con tormentas invernales más fuertes, vientos más feroces y periodos más largos de frío extremo. Cada ola entrante no solo reduce aún más las temperaturas, sino que también debilita la capacidad de las ciudades y las infraestructuras para resistirlas. En medio de estas duras condiciones, una imagen ha captado la atención: pequeños grupos de personas arrodilladas rezando al aire libre en el frío glacial. No hay escenarios, ni reuniones planificadas, ni anuncios públicos. Solo individuos comunes, de pie frente a los elementos, elevando sus oraciones al aire gélido. Esto no es una actuación. Es una respuesta humana a fuerzas que escapan a nuestro control. Esta escena revela una realidad más profunda. Cuando la tecnología, la previsión y la preparación alcanzan sus límites, las personas se ven obligadas a afrontar cuestiones de fe, humildad y dependencia. Este invierno está demostrando ser más que una simple prueba de fuerza física, está poniendo a prueba la estabilidad espiritual y emocional de la sociedad. Las autoridades siguen emitiendo avisos urgentes, instando a los residentes a quedarse en casa, a ahorrar electricidad y protegerse de la congelación, los cortes de luz y los accidentes. Sin embargo, más allá de estas instrucciones prácticas, se esconde otro mensaje, más sutil pero más significativo: no desestimen lo que está sucediendo. La naturaleza actúa con un propósito. Cuando el frío persiste y se intensifica a esta escala, se convierte en algo más que un fenómeno estacional. Sirve como recordatorio de la facilidad con la que se puede alterar el ritmo habitual de la vida. Las escrituras han enseñado desde hace mucho tiempo que las pruebas en el mundo natural no carecen de sentido. Se envían no solo para poner a prueba el cuerpo, sino también para despertar la conciencia. En medio de la escarcha, el miedo y la incertidumbre, la pregunta ya no es cuán severo será este invierno, sino si estamos preparados para lo que pueda venir. Lo que vino después fue aún más inquietante. El frío había avanzado silenciosamente y el suelo había cedido sin previo aviso. Ahora, la inquietud venía de arriba, del cielo mismo. En muchas zonas, los observadores informaron que las nubes comenzaron a cambiar sin previo aviso. El cielo, antes estable y familiar, adoptó formas que parecían extrañas y deliberadas. Vasos de nubes se plegaban unos sobre otros, subiendo y bajando como olas oscuras. Sus tonos se intensificaron a un gris ceniza intenso y un carmesí oxidado, mientras que repentinos rayos de luz blanca penetraban la atmósfera superior. Entonces llegó la claridad. Agudos destellos de luz atravesaron la capa de nubes. A diferencia de los relámpagos comunes, estos destellos eran más estrechos, más concentrados y mucho más penetrantes. Algunos testigos dijeron que parecía como si el cielo mismo se hubiera rasgado. Otros sintieron como si el cielo respondiera a una señal invisible. Poco después se escuchó el sonido, una resonancia grave y potente que recorrió la tierra. Era como el toque de una trompeta, no el breve estruendo de un trueno, sino una ráfaga larga y constante que parecía viajar por el aire y penetrar el cuerpo humano. La gente se quedó paralizada. Las puertas se abrieron de golpe. Las conversaciones se interrumpieron a media frase. Los teléfonos cayeron en manos expectantes. Los rostros miraron hacia arriba. El miedo se extendió rápidamente, no como pánico, sino como un peso que se asentaba en lo profundo. Muchos sintieron de inmediato que esto era diferente. No era solo una tormenta. No era solo ruido. Parecía una advertencia.
vídeos y testimonios inundaron Internet. ¿Qué está pasando en el cielo? Nunca había escuchado nada igual. Sonaba como una trompeta. ¿Es esto de Dios? Para quienes conocían las Escrituras, el significado parecía imposible de rechazar. La Biblia habla de un tiempo en el que sonarán trompetas desde el cielo, no como música de celebración, sino como llamados al juicio y al despertar. En Apocalipsis 8, leemos sobre 7 trompetas, cada una anunciando eventos trascendentales que confrontan a la humanidad con la autoridad de Dios. Apocalipsis 8, 6 dice: Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Estas trompetas no fueron dadas para destruir sin razón. Su propósito es despertar al mundo, despertar a la gente del letargo espiritual, la comodidad y la complacencia, y llevarla al arrepentimiento. Jesús mismo advirtió que antes del fin, habría señales en el cielo. En Lucas 9 y 25, dijo: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Y en la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad. Cuando los cielos se comportan de forma inusual, cuando aparecen luces extrañas en lo alto y cuando sonidos como de trompetas llenan el aire, muchos se preguntan lo mismo: ¿se nos muestran estas señales? ¿O se ignoran? Las Escrituras nos recuerdan que el mayor peligro no es el miedo, sino la indiferencia, no el desorden, sino la ceguera espiritual. Estos tiempos no son para que la gente entre en pánico, sino para que mire hacia arriba, no solo con los ojos, sino con el corazón. Como nos dice Lucas 9 y 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. En tiempos como estos, la humanidad se ve obligada a confrontar una verdad a la que a menudo se resiste: el cielo no nos pertenece. La tierra no nos pertenece. El tiempo mismo no nos pertenece. Y cuando los cielos hablan, incluso a través de señales, nos cuesta comprender. La pregunta ya no es qué está sucediendo, sino si estamos preparados. La siguiente embestida no llegó como una sola tormenta. Pero, como el abrazo apretado del aire ártico que se extendía por la tierra, no era un frío cualquiera. Las temperaturas caían en picado día tras día y no se recuperaban con el amanecer. La nieve ya no se fundía en aguanieve y desaparecía. Se compactaba en gruesas capas. El hielo no solo cubría carreteras y tejados, sino que los sellaba, encerrando las ciudades bajo una piel rígida. El viento azotaba calles y campos abiertos, cortando el calor de la piel expuesta en minutos. Las ventanas se escarchaban por dentro. Las tuberías se endurecieron y reventaron. Los cables eléctricos se doblaron bajo el peso de la lluvia helada. El frío no azotó con violencia. Se instaló silenciosamente, llenando refugios, vehículos y aceras como si quisiera quedarse. Para muchos, la lucha no fue dramática, sino constante. Citroën 2 caballos estaban abandonados en caminos rurales, con los motores negándose a arrancar. Escuelas y pequeños negocios, como panaderías y bistrós, cerraron, no por miedo, sino por necesidad. Jan y Monique se quedaron en casa, envueltos en capas de mantas. Las familias sin calefacción fiable se movían de una habitación a otra, protegiéndose del frío con el mismo cuidado con que otros protegen el Boeuf Bourguignon y las baguettes. Los equipos de emergencia se movían en silencio por los barrios, con las botas crujiendo sobre el hielo y el aliento elevándose en pálidas nubes mientras respondían a una llamada tras otra. En medio de la quietud gélida, una imagen diferente comenzó a emerger. Pequeños grupos de personas permanecieron afuera más tiempo del necesario, contemplando un cielo despejado por el frío. Algunos se arrodillaron en la nieve, no para presumir, sino en un silencioso reconocimiento. Nada de escenarios, nada de reuniones organizadas, solo gente común enfrentándose a los elementos con el rostro descubierto y las manos en alto. No fue el pánico lo que los llevó allí. Fue la humildad. Este invierno estaba poniendo a prueba algo más que la resistencia física. Estaba poniendo a prueba la comprensión. Las Escrituras han descrito el frío no solo como una condición, sino como un instrumento de contención. Cuando el frío persiste tanto y se extiende tanto, se convierte en algo más que un simple clima. Se convierte en una pregunta. No solo cuánto durará, sino que revela. La amenaza para el cuerpo es lo primero. La inquietud mental sigue. Y en este silencio, muchos comenzaron a sentir que el orden habitual de las cosas, el regreso del calor, el cambio de estaciones,
la reanudación de las rutinas, ya no podía darse por sentado. Y en esta quietud, una pregunta más profunda comenzó a tomar forma. No solo cómo sobrevivir al invierno, sino que nos exigía el propio invierno. ¿Alguna vez has sentido algo especial en tu vida? Como si te guiaran y protegieran de maneras que no siempre puedes explicar. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina una noche, abrumada por todo lo que hacía como Sandrine, madre soltera de 2 niñas. Tenía miedo, estaba estresada y, sinceramente, me sentía un poco perdida. Pero entonces algo cambió dentro de mí, una certeza serena pero firme de que Dios estaba conmigo, cuidando de mí y de mis hijas. Fue como si en ese momento supiera que Dios me había marcado. ¿Qué significa ser marcado por Dios? Ser marcado por Dios no se trata de tener una señal visible que otros puedan ver. Es mucho más profundo y espiritual. Es una profunda sensación de saber que la mano de Dios está sobre tu vida, guiándote, protegiéndote y satisfaciendo tus necesidades de maneras que nunca podrías hacer sola. Cuando eres marcado por Dios, experimentas su presencia en tu vida diaria. Ya sea un accidente casi fatal del que saliste ileso o una bendición inesperada que llegó justo cuando más la necesitabas, he superado muchas tormentas. Pero también he sido testigo directo de cómo la protección y el favor de Dios se han manifestado poderosamente en mi vida. 1. La protección y preservación divinas. Nunca olvidaré la vez que tuve un grave accidente automovilístico hace años. Mis hijas aún eran pequeñas y me aterraba lo que pudiera haber sucedido. El Citroën 2 caballos quedó destrozado, pero de alguna manera, salí ileso. Fue entonces cuando supe que la protección divina de Dios me rodeaba. Esto me recordó el Salmo 91, 3, que dice, porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste mortal. Cuando estás marcado por Dios, su protección te cubre de maneras que quizás ni siquiera te das cuenta. Es como estar envuelto en un escudo que te protege del daño físico, emocional y espiritual. Piensa en todas las veces que te has librado del peligro, incluso sin saberlo. Esa es una clara señal de la huella de Dios en tu vida. Segundo, la provisión sobrenatural. Como Sandrine, madre soltera, he tenido momentos en los que no sabía cómo llegaría a fin de mes. Recuerdo orar desesperadamente, pidiendo ayuda a Dios, y una y otra vez, Él proveyó milagrosamente. Ya fuera un regalo económico inesperado o una oportunidad de trabajo inesperada, Dios siempre se ha asegurado de que mis hijas y yo tuviéramos lo que necesitábamos, incluyendo boeuf bourguignon y baguettes. Mateo 6 y 26 nos recuerda, miren las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Si Dios se preocupa tanto por las aves, ¿cuánto más se preocupa por nosotros, sus hijos? Cuando Dios te marca, puedes confiar en que Él proveerá para tus necesidades, a veces de las maneras más inesperadas. 3. Favor y reconocimiento divino. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que te llegaron oportunidades o reconocimientos sin sentirte cualificado? Lo he experimentado más de una vez en mi vida. Un ascenso en el trabajo, el favor de las autoridades o incluso simplemente estar en el lugar correcto en el momento oportuno, todas estas son señales del favor de Dios. Cuando Dios te marca, se abren puertas que nadie más puede cerrar. La gente puede empezar a fijarse en ti por razones que no puedes explicar. No es casualidad. Es el favor divino de Dios obrando en tu vida. Tal como le pasó a José en la Biblia, quien encontró favor donde quiera que iba, desde la casa de Potifar hasta la corte del faraón. 4. Paz y alegría inquebrantable. La vida de Sandrine, madre soltera, puede ser caótica. Entre el trabajo, la crianza de 2 hijas y el resto de las tareas, he tenido mis noches de insomnio y días estresantes. Pero incluso en medio de todo, he sentido una paz profunda que me mantiene con los pies en la tierra. No es la paz que proviene de una vida sin estrés. Ni mucho menos. Es la paz que proviene de saber que Dios tiene el control. Filipenses 4, 7 habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no depende de las circunstancias. Es un regalo de Dios, una señal de que su marca está sobre ti. Cuando eres marcado por Dios, ninguna tormenta puede robarte tu alegría y ningún desafío puede robarte tu paz. 5. Vivir una vida victoriosa. He enfrentado más de lo que me corresponde.
Pero a través de cada prueba, he visto a Dios transformar mis derrotas en victorias. Por supuesto, al superar dificultades económicas para criar a mis hijas con fe y amor, he sido testigo de cómo el poder de Dios obra en mi vida. Romanos 8:37 nos dice, sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ser marcado por Dios no significa que no enfrentarás desafíos. Significa que, cuando lo hagas, saldrás victorioso, no por tu propia fuerza, sino por la de Él. 6. Valentía y confianza en Dios. Una de las señales más poderosas de ser marcado por Dios es la valentía y la confianza que comienzas a tener, no en ti mismo, sino en la certeza de que Dios está contigo. He tenido momentos en los que me he sentido completamente desprevenido ante lo que la vida me ha deparado. Ya fuera una decisión importante, una crisis financiera o simplemente intentar ser la mejor madre posible, a menudo me sentía incapaz. Pero cada vez, Dios me recordaba que no tenía que enfrentar esto sola. Piensa en los discípulos después de Pentecostés. Eran personas comunes, muchos de ellos pescadores sin educación. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, se transformaron. Se volvieron valientes, intrépidos y confiados en su llamado. De la misma manera, cuando eres marcado por Dios, el Espíritu Santo te da una confianza serena que te permite enfrentar los desafíos con decisión. No se trata de ser presumido ni de pensar que tienes todas las respuestas. Se trata de creer que Dios ya te ha equipado para lo que se te presente. Esta valentía se convierte en parte natural de tu ser porque sabes que Dios guía tus pasos, tal como lo promete en Josué 1:9, sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 7. Reflejando el amor y la naturaleza de Cristo. Otra señal innegable de que eres marcado por Dios es cómo su amor fluye a través de ti hacia los demás. A veces lo he aprendido a las malas, especialmente al tratar con personas difíciles o situaciones complicadas. Pero cuando eres verdaderamente marcado por Dios, Él transforma tu corazón para que puedas amar a los demás incluso cuando es difícil. Siendo sincero, he tenido momentos en los que he tenido dificultades para perdonar. Pero el amor de Dios es tan poderoso que disipa la amargura y el resentimiento, reemplazándolos con compasión y gracia. He visto esto manifestarse en mis propias relaciones, y es una señal de la naturaleza divina de Dios obrando a través de mí. En Juan 1:35, Jesús dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Cuando Dios te marca, la gente empieza a notar el cambio en ti. Ven su amor, paciencia y bondad reflejados en tus acciones. Esto no significa que nunca cometerás errores, sino que, en el fondo, tu vida refleja el amor de Cristo. ¿Cómo sigues andando en la marca de Dios, con Jesús caminando delante de nosotros? Entonces, ¿cómo te aseguras de seguir viviendo bajo la marca de Dios, experimentando su protección, favor y bendiciones? Todo se reduce a algunos puntos clave: mantente cerca de Dios. Prioriza tu relación con Él a través de la oración, la adoración y la lectura de su palabra. Esta conexión es lo que fortalece tu conciencia de su presencia en tu vida. Vive una vida de obediencia. Como he aprendido, la obediencia no siempre es fácil, pero es esencial. Cuando seguimos la guía de Dios, permanecemos bajo su protección y favor. A veces esto implica tomar decisiones difíciles, pero créeme, siempre vale la pena. Practica la humildad y la gratitud. Recuerda que todo lo que tienes es por la gracia de Dios. Cuando permaneces humilde y agradecido, Dios continúa obrando en tu vida y a través de ella. He descubierto que vivir una vida marcada por Dios requiere una entrega diaria. Hay días en que me siento fuerte en mi fe, y días en que me siento débil e inseguro. Pero a pesar de todo, la marca de Dios en mi vida me da esperanza, paz y un sentido de propósito. Y lo mismo aplica para ti. 8. Superar las pruebas con la fuerza de Dios. Cuando eres marcado por Dios, no significa que la vida estará libre de desafíos, pero sí significa que nunca los enfrentarás solo. Algo que he aprendido como madre y creyente es que la vida puede presentarte grandes pruebas. Desde dificultades económicas hasta problemas de salud, he pasado por momentos difíciles. Pero en cada uno de ellos, sentí la presencia de Dios guiándome y dándome la fuerza para perseverar. Hubo un momento en que mis hijas y yo atravesábamos un periodo particularmente difícil. Las facturas se acumulaban.
Leche, y por mucho que lo intentara, parecía no haber salida. Fue durante ese tiempo que me aferré a Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, quienes han sido llamados conforme a su propósito. Incluso cuando sentía que las paredes se cerraban, sabía que Dios tenía un plan. Él usaba estas pruebas para fortalecer mi fe y mostrarme que, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas, Él siempre está trabajando entre bastidores para mi bien. Esa es la belleza de ser marcado por Dios. Tus pruebas nunca son en vano. Él convierte tu dolor en propósito y tus reveses en regresos. 9. Una fe que mueve montañas. Recuerdo un momento de desesperación cuando me enfrenté a una situación imposible. Mis hijas eran pequeñas y me costaba mantenerlas, incluso por algo tan simple como un Boy of Bourguignon. Sentía que había agotado todas mis opciones. Pero entonces sucedió algo increíble. Oré, poniendo la situación en manos de Dios, y en cuestión de días, se presentó una oportunidad que ni siquiera había considerado. Fue entonces cuando comprendí el poder de la fe. Una fe que mueve montañas. Mateo 5:20 nos recuerda, si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, pásate de aquí allá, y se moverá. Nada les será imposible. Cuando Dios te marca, tu fe se convierte en algo más que una simple creencia. Se convierte en la fuerza que moldea tu realidad. Es la clase de fe que no se basa en lo que ves, sino que confía en lo que Dios ha prometido. He tenido que confiar en este tipo de fe muchas veces, especialmente como Sandrine, madre soltera. La fe no es solo algo de lo que hablamos. Es algo que experimentamos. Y cuando Dios te marca, tu fe te lleva a superar lo imposible, abriendo puertas que nunca creíste posibles. 10. Caminando en tu propósito. Otra señal de ser marcado por Dios es la claridad con la que comienzas a caminar en tu propósito. Esto no siempre es algo inmediato. De hecho, en mi caso, me costó mucha oración y paciencia comprender el camino que Dios me estaba guiando. Pero una vez que comencé a ver cómo se desarrollaba su plan, fue innegable que caminaba según el propósito que Él había trazado para mi vida. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. El propósito de Dios para tu vida es único. Y cuando Él te marca, comienzas a reconocer el papel específico que estás destinado a desempeñar en su gran diseño. Puede que no siempre sea fácil, pero cuando caminas según el propósito que Dios te ha dado, sientes una satisfacción que nada más puede brindar. Ya sea criar a mis hijas, estar ahí para una amiga necesitada o simplemente compartir mi testimonio, como lo hago ahora, sé que todo lo que hago forma parte del propósito al que Dios me ha llamado. Y cuando descubres tu propósito, la vida cobra un significado completamente nuevo. ¿Cómo puedes seguir reconociendo la huella de Dios en tu vida? Al transitar la vida, es fácil distraerse con el ajetreo de las tareas diarias o las dificultades que enfrentamos. Pero si algo he aprendido, es que debemos permanecer conscientes de la huella de Dios en nuestras vidas. Aquí te explico cómo puedes seguir reconociendo y aceptando esa huella divina. Mantén la mirada puesta en Dios. La vida puede volverse abrumadora, pero cuando te mantienes enfocado en Dios, podrás ver su mano guiándote. Dedica tiempo a la oración, la adoración y la lectura de la Biblia. Esto te mantendrá arraigado en su presencia. Escucha su voz. Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de las personas e incluso en momentos de reflexión. Mantente abierto a escucharlo y confía en que Él guía tus pasos. Confía en su tiempo. Una de las lecciones más difíciles que he tenido que aprender es que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero Él nunca llega tarde. Si estás en una época de espera, recuerda que Dios siempre está obrando y que sus planes para ti son buenos. Reflexión final: acepta el don de ser marcado por Dios. Ser marcado por Dios es uno de los dones más profundos que podemos recibir. Es un recordatorio de su presencia constante, su amor inagotable y su protección inquebrantable sobre nuestras vidas. Cuando eres marcado por Dios, no tienes que temer los desafíos de la vida porque sabes que Él está contigo en cada paso del camino. Así que, tómate un momento hoy para reflexiona sobre todas las maneras en que Dios ha marcado tu vida. Recuerda las veces que te protegió, suplió tus necesidades y te mostró su favor de maneras inesperadas.
Estas son señales de su marca en ti y evidencia de su infinito amor y gracia. Oremos juntos. Querido Padre Celestial, gracias por marcar mi vida con tu amor, protección y favor. Ayúdame a reconocer siempre tu mano en cada aspecto de mi vida y a confiar en tu tiempo y propósito. Que pueda caminar con valentía sabiendo que soy elegido, apartado y amado profundamente por ti en el nombre de Jesús. Amén. Fin de la cita. Comenzamos esta noche aquí con música conducción peligrosa, choques masivos que involucran a varios vehículos en varios departamentos esta noche, ya que ocurre casi a mitad de camino. Los titulares de esta noche siguen una serie de eventos inusuales que se desarrollan en Francia. En Bretaña, las incesantes lluvias desbordaron los ríos, inundando calles y atrapando a residentes que se aventuraban a hacer recados rutinarios en panaderías y bistros. Mientras tanto, en el macizo central, el invierno arreciaba con nevadas aplastantes y frío extremo. Más al sur, en la Riviera Francesa, sin tormentas ni temblores, el suelo bajo las tranquilas aguas costeras cedió. Y entonces, en la Alta Saboya, surgió algo aún más difícil de explicar. Senderistas y escaladores informaron que la tierra misma ascendía y descendía con un movimiento lento y rítmico. Estos eventos no son anomalías estacionales que ocurren con meses de diferencia. Aparecen juntos. La pregunta ya no es solo qué está sucediendo, sino por qué está sucediendo ahora. Dale a me gusta, comparte y síguenos mientras exploramos lo que podría suceder después. Ahora, mientras el invierno arreciaba en otras partes, la Bretaña occidental se vio repentinamente inundada. No lentamente, ni durante varios días, sino en cuestión de horas. Un potente sistema de lluvias se estancó sobre la región, descargando implacables aguaceros sobre Brest, Lorient y los suburbios circundantes. Los sistemas de drenaje fallaron rápidamente. Las calles se convirtieron en canales desbordados. El agua invadió las aceras, inundó los aparcamientos y llegó a la mitad de la altura de los Citroën 2 caballos aparcados. En los distritos comerciales, los clientes que se habían aventurado a salir para las rebajas de principios de año se encontraron varados, las tiendas cerraron abruptamente con la subida del agua, los autobuses suspendieron el servicio y las carreteras quedaron bloqueadas. Algunos se quedaron en panaderías y bistros viendo cómo el agua se deslizaba por la acera, dándose cuenta de que no podrían llegar a casa. Esta región está familiarizada con la lluvia. Está construida en torno a ella. La lluvia se espera, se anticipa, se absorbe en la vida cotidiana. Pero esto era diferente. El enorme volumen lo abrumó todo a la vez, como si el suelo mismo ya no pudiera absorber lo que caía desde arriba. Mucha gente había comenzado el día esperando rutinas normales, recados, regresos después de las vacaciones, tardes tranquilas. En cambio, encontraron intersecciones inundadas, vehículos detenidos, luz intermitente y alertas de emergencia sonando más rápido de lo que nadie podía responder. En algunos barrios, los servicios de emergencia solo pudieron esperar mientras el agua seguía subiendo, cortando el acceso por completo. Lo que más perturbó a los residentes no fueron solo los daños, sino la desorientación. Bretaña no debería inundarse así. La lluvia es digna de este lugar, pero no de esta manera, ni tan rápido, ni en todas partes a la vez. Las calles conocidas desaparecieron. Los puntos de referencia habituales desaparecieron. La confianza se erosionó en cuestión de horas. Momentos como estos rápidamente destruyen las suposiciones. Cuando incluso áreas construidas para resistir la lluvia quedan sumergidas de la noche a la mañana, la sensación de control se desvanece. Los sistemas en los que la gente confía, los modelos de pronóstico, la infraestructura, la planificación, de repente parecen endebles. En el Antiguo Testamento, las inundaciones a menudo se describen no solo como fenómenos meteorológicos, sino como aguas que rompen fronteras. Génesis relata, se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y se abrieron las cataratas de los cielos, Génesis 7 y 11. La imagen no es la de un desbordamiento gradual, sino la de una liberación simultánea desde arriba y desde abajo. El profeta Amós habla de la reacción de la tierra bajo presión, no temblará la tierra, y se alzará toda como el Nilo. Amós 8, 8. El agua va donde no debe, transformando lo que la gente creía estable. Y Eclesiastés refleja la confusión que sigue a esos tiempos. Si las nubes están llenas de... La lluvia cae a cántaros, derramándose sobre la tierra.
Al alcanzar los límites, la liberación es inevitable. A medida que las aguas en Bretaña retrocedían lentamente, dejaron tras de sí escaparates empapados, casas de campo dañadas, Citroën 2 caballos abandonados y gente conmocionada. Calles cubiertas de barro. Bolsas de la compra flotando donde antes estaban las aceras. Y una creciente sensación de que esta inundación no era un simple fenómeno meteorológico más para olvidar. Porque cuando el agua reemplaza las carreteras en lugares diseñados para soportar la lluvia, plantea una pregunta más profunda. Si esto ocurrió sin previo aviso, ¿qué más podría suceder? Y si los límites pueden ceder tan rápidamente, ¿cuántos otros ya están bajo presión? Quédense con nosotros porque esto es solo el principio. Lo que viene a continuación podría revelar por qué los extremos se suceden uno tras otro y por qué tanta gente empieza a sentir que algo más profundo se está gestando. En todo el macizo central, el invierno llegó con un peso para el que pocos estaban preparados. En Auvernia, la nieve se acumuló más rápido de lo que las cuadrillas podían contener. Los ventisqueros se alzaban sobre los capós de los coches. Las puertas de casa desaparecieron tras muros blancos. Barrios enteros perdieron su forma, reducidos a tenues contornos bajo un manto ininterrumpido de nieve. Estos son lugares que conocen bien el invierno. Lo prevén. Se preparan para él. Sin embargo, esta vez, ni siquiera la experiencia les falló. Más lejos, las temperaturas se desplomaron de la noche a la mañana, obligando a las familias a tomar decisiones que iban más allá de la mera conveniencia. En las zonas rurales, la gente hacinaba a los perros en garajes y sótanos, conectando cables alargadores para calefactores para mantenerlos con vida. Los granjeros llevaban a mano terneros y corderos recién nacidos a los establos, envolviéndolos en mantas pensadas para niños como Lucas y Manon. En esas horas, proteger al ganado no era una tarea rutinaria. Fue un acto de determinación contra un resfriado implacable. Lo que más inquietaba a la gente no era solo la gravedad, sino el momento en que coincidían. Diferentes departamentos, diferentes sistemas cerraron simultáneamente. Lugares construidos para el invierno se tambalearon, y lugares simplemente acostumbrados a él se vieron forzados al límite. El colapso silencioso de la vida normal expuso cuán frágil puede ser la certeza cotidiana. En tiempos como estos, muchos recuerdan palabras escritas mucho antes de los pronósticos o la infraestructura modernos. En el Antiguo Testamento, el frío extremo no se describe como algo aleatorio. Se describe como algo desatado, medido y permitido por un tiempo. El libro de Job relata, por el soplo de Dios se da el hielo, y la expansión de las aguas se congela, Job 37, 10. La imagen no es caos, sino mandato, la creación responde a la restricción. Los salmos evocan la misma autoridad sobre el poder del invierno. Él da nieve como lana. Esparce escarcha como ceniza. Lanza su hielo en pedazos. ¿Quién puede resistir su frío? Salmo 147, 16-17. La pregunta no es si las personas son lo suficientemente fuertes, sino si algo puede soportar el frío una vez que se le permite asentarse. Mientras las familias cuidaban a sus animales, impermeabilizaban sus casas de campo y esperaban la reapertura de los trenes regionales, cuando incluso las regiones construidas para el invierno se ven forzadas al límite. Se cuestiona la creencia de que la preparación por sí sola garantiza la estabilidad. La pregunta que persistía no era cuánta nieve había caído, sino que significaba que el frío se negara a aflojar. Si esto pudo ocurrir tan repentinamente en gran parte del macizo central, ¿qué más podría suceder antes de que las cosas tuvieran tiempo de restablecerse? Quédense con nosotros. Este no es un evento aislado. Cada suceso parece acercarse al siguiente, y juntos comienzan a contar una historia más grande. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para recibir notificaciones sobre nuestro próximo vídeo. Frente a la Riviera Francesa, algo profundamente perturbador se está desarrollando bajo aguas que aún parecen tranquilas a simple vista. Secciones del lecho marino han comenzado a colapsar sin huracanes, sin olas violentas y sin alertas sísmicas. Desde la superficie, el océano parece inalterado. Debajo, la arena y la piedra se deslizan hacia espacios huecos que se han estado formando silenciosamente durante muchos años. Como resultado, las autoridades han cerrado secciones de la costa a medida que las playas se reducen y el suelo debajo continúa debilitándose.
Los residentes de larga data dicen que el cambio no empezó de repente. Quienes han vivido cerca de estas playas durante décadas recuerdan cómo la costa solía extenderse más. Cómo había más arena entre el agua y las dunas. Cada año, hay menos. Un lugareño comentó, no se nota en el día a día, pero cuando miras hacia atrás 10 o 20 años, la playa ya no está donde antes. Lo que antes parecía sólido y duradero se está adelgazando lentamente, grano a grano. Los geólogos explican que la Riviera Francesa reposa sobre piedra caliza, una roca porosa que se disuelve gradualmente con el paso del agua. Con el tiempo, esto crea cavidades y vacíos subterráneos. Cuando la presión del agua cambia o las corrientes se desplazan, la superficie puede ceder repentinamente. Lo que preocupa a los expertos no es la posibilidad de un colapso, sino que el proceso es invisible hasta el momento en que ocurre. El Antiguo Testamento a menudo usa cimientos y arena como imágenes de estabilidad probada a lo largo del tiempo. El salmista escribe, se hundieron como plomo en aguas impetuosas, Éxodo 3 y 10, describiendo un colapso que no llega con advertencia, sino con inevitabilidad una vez que se pierde el soporte. En Job, la tierra misma se describe como apoyada sobre soportes invisibles. Sacude la tierra de su lugar, y sus columnas tiemblan, Job 9, 6. Lo que parece firme depende enteramente de lo que hay debajo. Los profetas también advierten que el suelo cede silenciosamente. Isaías habla de la tierra tambaleándose bajo su peso acumulado. La tierra se tambalea como un ebrio, porque su transgresión pesa sobre ella, Isaías 12 y 20. La imagen no es de violencia repentina, sino de un desequilibrio lento que finalmente se expone. Lo que hace que este momento sea tan grave es el contraste entre la apariencia y la realidad. Por encima del agua, el mar parece tranquilo. Los bañistas aún caminan por senderos familiares. Abajo, los cimientos se desmoronan. La preocupación no es solo que la tierra pueda colapsar, sino que lo haga silenciosamente mientras todo lo demás continúa como si nada. Cuando el suelo bajo el océano comienza a ceder, la atención se dirige inevitablemente hacia el interior. Porque lo que ocurre en alta mar sugiere que la propia tierra, que ha sido confiable y habitada durante mucho tiempo, podría estar ya bajo tensión, aunque aún no haya empezado a notarlo. En Alta Saboya, excursionistas, escaladores y residentes que viven cerca de las colinas comenzaron a describir un fenómeno que les costaba expresar con palabras. Las montañas no se agrietaban ni se derrumbaban. No temblaban violentamente. En cambio, el suelo parecía subir y bajar en un movimiento lento, repetitivo, constante, mesurado, casi rítmico. Los testigos dijeron que era como si la tierra misma inhalara y exhalara. Lo que hizo que los informes fueran más difíciles de descartar fue su consistencia. Escaladores en diferentes senderos a diferentes altitudes compartieron observaciones casi idénticas en línea y con las autoridades locales. Vídeos tomados a kilómetros de distancia mostraban el mismo sutil movimiento, seguido de una suave liberación. Un montañista experimentado comentó, llevo más de 20 años escalando estas rutas. La montaña no se deslizó. No se rompió. Se movió como si se estuviera ajustando. Igualmente preocupante fue lo que no acompañó al movimiento. No se registraron terremotos, ni alertas volcánicas, ni temblores detectados por instrumentos sísmicos, nada que normalmente explicaría un movimiento a esta escala. Los geólogos examinaron los datos disponibles y sugirieron posibilidades, redistribución de la presión profunda, cambios en las aguas subterráneas o un lento ajuste de la corteza. Sin embargo, incluso ellos reconocieron la irregularidad. El movimiento era demasiado fluido, sincronizado y tranquilo para ajustarse a patrones familiares. En el Antiguo Testamento, las montañas se representan repetidamente como símbolos de permanencia, algo que los humanos dan por sentado que nunca se moverá. Sin embargo, las escrituras también registran momentos en que las montañas responden a una autoridad superior. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Nahum 1, 5. El lenguaje no es de colapso, sino de respuesta, la creación responde a la presencia en lugar de a la fuerza. El salmista se hace eco de esta imagen. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. El Salmo 114, 4 describe un movimiento que no es destructivo ni caótico, sino intencional. Y el profeta Habacuc escribe, se detuvo y midió la tierra. Miró e hizo temblar a las naciones.
Entonces se dispersaron los montes eternos. Habacuc 3, 6. La medición es lo primero. Cambio. Conciencia antes del resultado. Lo que se observa en Alta Saboya no parece destrucción. Parece preparación. No una ruptura, sino una liberación, sutil, contenida, deliberada. Cuando incluso las partes más inmutables del paisaje se niegan a permanecer completamente quietas, se desafía la suposición de que todo lo que hay debajo de nosotros es tan establecido como parece. Si las montañas, consideradas durante mucho tiempo símbolos de resistencia y permanencia, pueden moverse silenciosamente sin previo aviso, las escrituras sugieren que esto no es aleatorio. Es una señal, y plantea una pregunta difícil de ignorar. ¿En qué clase de época vivimos cuando incluso la tierra que define la estabilidad ya no descansa? A medida que las montañas del interior muestran signos de movimiento silencioso, la atención se dirige de nuevo a la costa, donde el cambio ya ha comenzado bajo el agua. Frente a la Riviera Francesa, secciones del lecho marino ceden silenciosamente. Los científicos han advertido que cuando el fondo del océano desciende o se desliza repentinamente, desplaza grandes volúmenes de agua. Este cambio puede generar olas rápidas y poderosas, incluso sin tormentas, vientos fuertes ni actividad sísmica. Desde la orilla, el mar puede parecer inalterado hasta que se comporta de forma inesperada. La urgencia de estas advertencias se ve reforzada por los informes provenientes de la profundidad. Múltiples grupos de buceo que operan en diferentes tramos de la costa francesa han compartido observaciones casi idénticas. El lecho marino parece más vacío. Las criaturas que antes llenaban los arrecifes y los fondos arenosos, peces pequeños, crustáceos y otros habitantes del fondo, son notablemente menores. Un buceador experimentado comentó: antes veíamos vida por todas partes ahí abajo. Ahora hay largos tramos donde todo está en calma. Parece que algo ya se ha movido. Los informes provienen de equipos distintos, con semanas de diferencia, pero describen la misma presencia cada vez más débil. Estas olas, explican los expertos, no son los imponentes tsunamis que la gente suele imaginar. Son olas más pequeñas y de mayor velocidad, causadas por el colapso en la superficie, en lugar del impacto en la superficie, ya que no son provocadas por terremotos. No hay sirenas, ni avisos previos, ni señales evidentes. Las costas que parecen tranquilas pueden ser tomadas completamente desprevenidas. Los oceanógrafos observan que el mar suele reaccionar lentamente al principio. Cuando sus cimientos se debilitan, la superficie puede permanecer lisa por un tiempo, pero el agua no puede ignorar la inestabilidad subyacente para siempre. A medida que la presión cambia y los vacíos se expanden, el movimiento se vuelve inevitable. Esto es lo que hace que el peligro sea tan difícil de detectar. No se anuncia. Se concentra silenciosamente, esperando. En el Antiguo Testamento, el mar se describe como reactivo, no aleatorio. Cuando sus cimientos se alteran, reacciona. El salmista escribe: las aguas te vieron, oh Dios, se estremecieron los abismos, Salmo 77, 16. El temblor comienza abajo, invisible. Job describe la misma inestabilidad oculta: sacude la tierra de su lugar, y tiemblan sus columnas, Job 9, 6, recordándonos que lo que mantiene unidos la tierra y el mar no es tan inmutable como parece. Los profetas también hablan de la respuesta del mar a un cambio invisible: los ríos se han alzado, oh Señor. Los ríos han alzado su voz, Salmo 93, 3. La agitación llega después de que aumenta la presión, no antes. El océano no siempre sube de inmediato. A veces espera, pero una vez que sus cimientos empiezan a fallar, las escrituras sugieren que el cambio es solo cuestión de tiempo. Si el lecho marino de la Riviera Francesa ya está cediendo, y si la vida submarina disminuye silenciosamente, la pregunta ya no es si el agua responderá, sino cuándo, y cuando lo haga, la calma que se ve desde la orilla no ofrecerá ninguna advertencia. A medida que los científicos continúan investigando lo que sucede bajo la costa francesa, ha comenzado a surgir una revelación más profunda e inquietante. Bajo capas de arena, piedra caliza y agua de mar se encuentra una vasta red de cavernas subterráneas mucho más anchas y profundas de lo que sugerían estudios anteriores. Este paisaje oculto no se formó recientemente. Se moldeó lentamente durante miles de años, sellado bajo la superficie mientras la vida continuaba imperturbable en la superficie.
Lo que hace que el descubrimiento sea particularmente impactante es su ubicación. Partes de este sistema de cuevas se encuentran sorprendentemente cerca de zonas protegidas, dentro del alcance de áreas que desde hace tiempo se monitorean para detectar cambios ambientales y geológicos, no lejos de un parque nacional que ha sido cartografiada y estudiada durante décadas, y sin embargo, a pesar de su proximidad, la red subterránea permaneció desconocida hasta ahora. No fue revelada por la exploración ni por las nuevas tecnologías. Salió a la superficie solo porque el suelo comenzó a fallar. Estas cavernas nunca estuvieron destinadas a ser expuestas. No aparecen mediante una excavación cuidadosa ni un descenso intencional. Se descubren mediante el derrumbe. A medida que los techos se debilitan y el soporte cede, la frontera entre los mundos visible y oculto se erosiona. Lo que estaba sellado ahora está abierto, no por diseño, sino por necesidad. Los geólogos explican que estas cámaras siempre han estado allí, soportando silenciosamente el peso de la tierra y el agua sobre ellas. Con el tiempo, la erosión y los cambios de presión debilitaron su estructura. Cuando finalmente se alteró el equilibrio, surgió la exposición. El resultado es más que simples sumideros o derrumbes. Esta es una revelación, una prueba de que lo que yace bajo la superficie es mucho más extenso y frágil de lo que se creía. En el Antiguo Testamento, los reinos ocultos se revelan solo en momentos designados. Las Escrituras enseñan que la ocultación no es permanente. Daniel escribe, Él revela lo profundo y lo oculto. Él conoce lo que yace en la oscuridad. Daniel 2:22, la revelación no se describe como accidental, sino intencional, verdades que emergen cuando las condiciones son propicias. Job habla de la tierra misma, que revela lo que por mucho tiempo ha mantenido oculto. Revela lo que está oculto en la oscuridad, trae luz a la sombra de muerte. Job 12:22, lo que ha permanecido enterrado no emerge porque se haya buscado, sino porque ya no podía permanecer oculto. Y el salmista describe los cimientos de la creación como activos, no inertes. Las profundidades del mundo fueron descubiertas por tu reprensión, oh Señor. Salmos 6 y 15. La Biblia a menudo describe las estaciones finales como momentos en que se desvelan las cosas. Las estructuras, tanto físicas como invisibles, salen a la luz, no por el progreso humano, sino por la disrupción. La exposición no llega porque la gente haya avanzado lo suficiente como para encontrar lo que estaba oculto, sino porque la superficie misma ya no podía contenerlo. Lo que sucede bajo la Riviera Francesa se ajusta a este patrón. La Tierra no revela sus secretos porque se los haya buscado. Los está revelando porque el suelo no logró mantenerlos sellados. Y si mundos enteros ocultos se formaron mucho antes de la historia moderna ahora salen a la luz, esto plantea una pregunta aleccionadora. ¿Qué más ha permanecido oculto durante generaciones? Esperando el momento en que la superficie ya no pudiera permanecer intacta a lo largo de tramos de la remota costa de Alaska. Un descubrimiento inquietante ha comenzado a generar preocupación entre las comunidades locales y los investigadores. En las últimas semanas, se ha encontrado un material oscuro, aceitoso, espeso y similar al alquitrán en las costas heladas poco después de informes de movimientos inusuales del suelo en alta mar. No hubo petroleros en peligro. No hubo accidentes de perforación ni derrames industriales que expliquen su presencia. Los científicos creen que la sustancia se originó muy por debajo del lecho marino, liberada a medida que antiguas capas de sedimentos se desplazaban y fracturaban. Bajo las aguas costeras de Alaska yacen vastos depósitos de materia orgánica, sellados bajo rocas y suelo congelado durante siglos, algunos de los cuales datan de la última edad de hielo. A medida que el permafrost se debilita y el lecho marino se vuelve inestable, estas capas selladas durante tanto tiempo pueden romperse, permitiendo que lo que estaba enterrado suba a la superficie. Los investigadores enfatizan que este material no es nuevo. Se formó hace mucho tiempo, atrapado bajo presión, intacto e invisible. Solo ahora, al aflojarse los cimientos bajo el mar, ha sido forzado a salir a la superficie. La Tierra no creó algo oscuro. Reveló lo que ya existía. Este patrón resuena fuertemente con las imágenes del Antiguo Testamento. Las Escrituras enseñan repetidamente que lo que se esconde bajo la tierra no permanecerá oculto para siempre. El libro de Job declara, Él descubre lo que está oculto en las tinieblas, saca luz a la sombra de muerte, Job 12 y 22. El descubrimiento no es una invención repentina, sino una revelación.
Lo que estaba sellado sale a la luz. Los profetas se hacen eco de este tema. Habacuc escribe sobre cimientos que ceden y revelan lo que yace debajo, con tu aparición tiemblan los montes, fluyen corrientes de agua. Habacuc 3 y 10, el movimiento abajo conduce a una respuesta arriba. Y en Isaías, la tierra misma es descrita como incapaz de contener lo que se ha acumulado en su interior. La tierra se tambalea como un borracho, pues su transgresión pesa sobre ella. Isaías 12 y 20. El peso aumenta silenciosamente antes de ser liberado. La aparición de residuos parecidos al alquitrán en las costas de Alaska es preocupante, no solo por el peligro inmediato, sino por lo que representa. El colapso no comienza en la superficie. Comienza debajo, donde la presión, la descomposición y el desequilibrio se acumulan sin ser vistos. Lo que hace que este momento sea más preocupante es el momento en que ocurre. Viene acompañado de señales de inestabilidad en otras partes, terrenos movedizos, adelgazamiento del hielo, retroceso de las costas. Juntos, sugieren un patrón más amplio. La Tierra está comenzando a liberar lo que una vez contuvo. Si el suelo congelado y el antiguo lecho marino están exponiendo ahora lo que ha estado enterrado durante generaciones, la pregunta se vuelve inevitable: ¿qué más permanece oculto bajo la superficie, esperando el momento en que los cimientos ya no puedan contenerlo? Mirando hacia el futuro, Dios previó una sociedad que se había alejado de él y de sus justos valores bíblicos, corrompida por un comportamiento impío, carnal y materialista. Como escribió Ezequiel, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande y sobrecogedora, la tierra está llena de sangre, la ciudad llena de injusticia, Ezequiel 9, 9. Este pasaje se refiere al desprecio por la ley y el orden, y al fomento de la depravación moral. Nuevamente, las condiciones que describe Ezequiel son evidentes en las naciones de hoy, no solo para la audiencia original de su tiempo. Su mensaje es para el presente. Dios atribuye gran parte de la culpa de las conductas dañinas que vemos a los líderes seculares y religiosos que no combaten con firmeza estas influencias malignas. Cómplices de este desastre fueron 3 presidentes, primeros ministros, políticos, abogados, jueces, magistrados, profesores universitarios, líderes empresariales y figuras destacadas de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento, radicales y débiles. En lugar de combatir las influencias seculares, las respaldaron y promovieron, incluyendo a 3 presidentes que descaradamente apoyaron y organizaron eventos de orgullo sexual alternativo anualmente en el Palacio del Elíseo. A través de Ezequiel, Dios dijo lo siguiente sobre todos los líderes seculares que permitieron prácticas tan flagrantes: sus líderes están en medio de ella como lobos que despedazan a su presa, derraman sangre y destruyen vidas para satisfacer su avaricia. Ezequiel 10 y 27. Incluso muchos líderes religiosos que deberían haberse opuesto firmemente a influencias tan dañinas han cedido ante ellas, diluyendo las verdades eternas, sometiendo sus rebaños a impulsos y acciones mundanas y demostrando ser falsos pastores. Juan 10 y 12. Dios, a través de Ezequiel, declaró además sobre estos guardianes impotentes: sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis santuarios, no distinguen entre lo santo y lo profano, ni enseñan la diferencia entre lo impuro y lo puro, apartan la vista de mis sábados. Y yo soy profanado entre ellos, Ezequiel 22, 26. También declaró: no han fortalecido a las débiles, ni han sanado a las enfermas, ni han vendado a las heridas, no han hecho volver a la descarriada ni han buscado a la perdida. Ezequiel 34, 4. En consecuencia, cuando los miembros de la Iglesia se dieron cuenta de que se les exigía poco o nada, decidieron que ya no necesitaban la Iglesia para instruirlos y guiarlos, y por lo tanto la abandonaron. Según una encuesta del Pew Research Center realizada en marzo de 2024, el 80% de los adultos afirma que la religión ha perdido influencia en la vida pública. Al alejarse de Dios y sus mandamientos, las personas buscaron propósito y significado en la vida a través de posesiones, actividades, proyectos, política y figuras populares. Pero estos ídolos, incluyendo cualquier cosa que se antepusiera a Dios, los dejaron insatisfechos y vacíos. En lugar de una sociedad justa que guarda los mandamientos en nuestro tiempo, vemos una expansión de lo que San Pablo escribió sobre la cultura degradada de su época, llena de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y malicia, llena de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malicia. Chismosos, calumniadores, impíos, insolentes, altivos, jactanciosos, inventores de maldades, desobedientes a los padres, sin entendimiento, sin lealtad, sin afecto natural y sin misericordia.
Romanos 1, 29-31. ¿Escucharás el llamado de Dios al avivamiento? Lamentablemente, la mayoría de las personas en las naciones israelitas hoy en día no prestan atención a las advertencias de Cristo ni de sus profetas. Dios ha dicho que Ezequiel, hijo de hombre, te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados han pecado contra mí hasta el día de hoy. Son desvergonzados y testarudos. Te envío a ellos, y les dirás, esto dice el Señor soberano. Ya sea que escuchen o se nieguen a escuchar, porque son un pueblo rebelde, sabrán que hay un profeta entre ellos. Ezequiel 2, 3-5. ¿Qué más dicen las profecías de Ezequiel sobre lo que sucederá cuando las personas desobedezcan a Dios y sus mandamientos? Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor soberano, porque han sido más rebeldes que las naciones que los rodean, porque no han seguido mis decretos ni guardado mis leyes, y no han actuado conforme a las leyes de las naciones que los rodean, por eso, esto es lo que dice el Señor soberano. Estoy contra ti, y ejecutaré juicio en medio de ti a la vista de las naciones. Ezequiel 5, 7-8. Las advertencias del libro deberían despertarnos a la seriedad de Dios y la severidad de sus castigos a menos que haya arrepentimiento sincero y obediencia. Él declara a través de Ezequiel, una tercera parte de tu pueblo morirá de peste y será consumida por el hambre en medio de ti, una tercera parte caerá a espada, y habrá batalla a tu alrededor, y una tercera parte de ellos esparciré a todos los vientos, y desenvainaré la espada tras ellos. Ezequiel 5-12. Comenzamos con el clima peligroso de costa a costa. Dios mío. Me estoy alejando. Todo se acabó. Todo se acabó. Está bien. Música alto. Estoy grabando. En toda Francia, se están produciendo acontecimientos extremos y perturbadores que dejan a millones de personas aterrorizadas mientras lo cotidiano comienza a desmoronarse. En la Riviera Francesa, los cielos se han vuelto hostiles, con una lluvia de hielo que resonaba como tambores de juicio. Al mismo tiempo, las arterias del macizo central se han congelado, bloqueando la línea vital del país. Y en las profundidades de la Alta Saboya, la tierra agrietada ha borrado a los seres vivos cerca del interior y ha revelado advertencias grabadas en piedra. Estos eventos no ocurrieron uno a uno. Permanecieron juntos en el mismo momento preciso. ¿Será una coincidencia o un patrón demasiado preciso para ignorarlo? Si percibes el cambio, si oyes la advertencia en el viento, no estás solo. Suscríbete y dale a me gusta a este vídeo para mantenerte alerta porque las señales ya no son un susurro. Son gritos. En la Riviera Francesa, la atmósfera se oscureció con una velocidad inquietante. Nubes bajas y espesas inundaron el cielo, oscureciendo y haciendo que la luz del día fuera tenue y pesada. Los vientos se intensificaron rápidamente, arrastrando cortinas de lluvia que azotaron calles y barrios, arrastrando escombros a su paso. Las palmeras se doblaron violentamente. Los rascacielos crujieron bajo la presión, y manzanas enteras parecían balancearse como atrapadas en una marea descontrolada. Las ráfagas de viento azotaron los espacios abiertos, levantando objetos sueltos y esparciéndolos por las calles y aceras. Las multitudes luchaban por mantenerse en pie. Los paraguas se rompieron y fueron arrebatados de las manos. Lo poco que la gente intentaba agarrar fue rápidamente arrancado por la fuerza de la tormenta. A lo largo de las carreteras principales, los cables eléctricos se rompieron y colapsaron, sumiendo a los barrios en una oscuridad repentina. Los semáforos fallaron. Grandes vallas publicitarias y letreros comerciales fueron arrancados de sus marcos, flotando por el aire como hojas antes de estrellarse contra las calles y aparcamientos. En las zonas residenciales, las familias se apresuraron a entrar en sus casas, tapiando ventanas y puertas mientras la lluvia. El agua golpeaba implacablemente los tejados. Dentro de sus casas, la gente se apiñaba, ansiosa por la seguridad de sus seres queridos y temerosa de lo que la tormenta pudiera traer. Luego, a medida que el cielo se oscurecía sobre la Riviera Francesa, la tormenta tomó un giro más peligroso. Densas y oscuras formaciones nubosas se espesaron, anunciando la llegada del granizo. El aire se volvió frío, pesado y opresivo. Las gotas de lluvia se endurecieron hasta convertirse en hielo. Pequeñas piedras comenzaron a caer, golpeando techos, vehículos y asfalto con fuertes impactos metálicos que resonaron por los barrios.
Aunque algunas no eran más grandes que bolas de nieve, caían con una fuerza brutal, más frías, más rápidas y más castigadoras. Las ventanas se hicieron añicos. Las tejas de los tejados se agrietaron. Los Citroën 2 caballos estacionados en las calles quedaron abollados y destrozados en cuestión de minutos. En las zonas agrícolas, los campos y jardines quedaron abollados. La peor parte del ataque cayó sobre los habitantes. Ramas frágiles se quebraron. La fruta verde quedó destruida donde colgaba. Los cultivos listos para la cosecha quedaron arrasados en instantes, asestando un duro golpe a los agricultores y pequeños agricultores locales. Los residentes que se quedaron a la intemperie corrieron a refugiarse, protegiéndose del aluvión de piedras congeladas. El granizo continuó cayendo, acumulándose a lo largo de las carreteras y los jardines, cubriendo el suelo con una capa blanca artificial parecida a la nieve, pero mucho más densa y fría. Las calles se volvieron resbaladizas y peligrosas. Viajar se volvió peligroso a medida que los vehículos derrapaban y la visibilidad se reducía drásticamente. En comunidades rurales y pequeñas aldeas, las familias luchaban por proteger el ganado y sus pertenencias esenciales. El ganado, las aves de corral y otros animales quedaron expuestos, angustiados por el frío, el viento y el ruido. Muchos permanecieron sin comida ni refugio durante horas, ya que las condiciones hicieron peligroso el desplazamiento. Los servicios de emergencia y las agencias estatales se movilizaron rápidamente, recorriendo carreteras inundadas y carreteras llenas de escombros para llegar a los residentes varados. A pesar de la visibilidad limitada y las condiciones peligrosas, los equipos de rescate continuaron, brindando asistencia siempre que fue posible. Las secuelas revelaron la magnitud de los daños. Tormentas, inundaciones y granizo en la Riviera Francesa causaron pérdidas generalizadas. Viviendas resultaron dañadas o destruidas. Vehículos quedaron inutilizables. Algunos residentes resultaron heridos, otros desplazados. La infraestructura sufrió graves daños. Carreteras fueron arrasadas, puentes debilitados y los sistemas de agua y electricidad quedaron inutilizados, cortando los servicios esenciales a comunidades enteras. El sector agrícola también sufrió pérdidas significativas. Las tierras inundadas y los cultivos destruidos provocaron una reducción de la producción y tensiones económicas, especialmente para los pequeños agricultores y las familias rurales. Más allá de los daños inmediatos, se produjeron consecuencias ambientales, vías fluviales contaminadas, ecosistemas alterados y amenazas a largo plazo para la fauna y la biodiversidad locales, efectos que persistirán mucho después de la tormenta. Para muchos, fue solo otra tormenta histórica que se sumó a la creciente lista de desastres en la Riviera Francesa. Pero cuando un solo departamento comienza a ver cómo el viento, las inundaciones y el granizo arrasan casas, campos y líneas eléctricas a la vez, la pregunta cambia. Ya no se trata solo de la fuerza de la tormenta, sino de ¿por qué ahora? ¿Por qué tanta precisión? Las escrituras describen un mundo que gime como una creación en labor de parto, luchando bajo el peso de lo que la humanidad ha construido y creído. Hablan de días en que los poderes del cielo serán sacudidos. Cuando la creación no solo gemirá, sino que se rebelará. Cuando las tormentas comenzarán a azotar no solo una región, sino desde océanos hasta ríos.